Buen día para todos. Mi nombre es Lady Lucero Inchima Gómez. Soy estudiante de sexto semestre del programa Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos para la organización documental. ¿Qué son los instrumentos para la organización documental? Los instrumentos básicamente son herramientas que nos dan los lineamientos para poder obtener una adecuada organización documental. Son los que nos rigen, nos dicen, nos dan las pautas de cómo hacer la debida clasificación, ordenación, descripción de los documentos que tenemos en los fondos documentales. Cuando hablamos de gestión documental de archivo, siempre se nos viene o se relaciona con una adecuada administración documental para poder acceder a los documentos, recuperar información, consultas, etcétera. Es por eso que debemos tener en cuenta, debemos basarnos en estos lineamientos, en estas pautas, parámetros que nos dan los instrumentos de organización documental. ¿Cuáles son? Bueno, los instrumentos de organización documental son el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. La diferencia entre esos tres instrumentos básicamente es que el cuadro de clasificación documental es el que nos ayuda a separar los documentos, que nos dice en dónde debe de ir de acuerdo a la entidad productora jerárquicamente. Entonces, ya sea desde la vicepresidencia, gerencia, coordinación, técnicos, asistentes, quien los haya producido, asimismo debe quedar y separarlos entre áreas, entre vicepresidencias, para que no se mezclen. Entonces, y las tablas de retención documental son las que nos dan como, nos asignan el tiempo de permanencia en gestión documental o en el archivo central, y mediante las series, subseries y tipos documentales. Las tablas de valoración documental las tablas son las que les da el valor a los documentos, ya sea histórico, científico, jurídico, etcétera. Entonces, ya como lo dije, la función principal del cuadro de clasificación documental básicamente es ese. Cada documento debe ir organizado jerárquicamente, cómo se produce y quién lo produce. Entonces, este cuadro es el que nos ayuda, el que nos da los lineamientos para saber en dónde lo podemos ubicar. Lo clasificamos, lo separamos, por quienes lo produjeron, y se agrupa entonces por áreas para que no se mezclen, digamos, los documentos que produjo el área de operaciones con el área de contabilidad, el área de nómina. Entonces, para que no se mezclen, estos cuadros son los que nos ayudan a agruparlos, a ubicarlos jerárquicamente y a ubicarlos por las entidades productoras. La función de la tabla de retención documental perdón, básicamente es asigna los documentos a las series, subseries y tipos documentales correspondientes, y también le asigna el tiempo de permanencia y el de disposición final. Esta herramienta nos ayuda a saber qué tipo de documentos tenemos en esta entidad productora, qué tipo de documentos se tiene en totalidad y cuál es el tiempo de permanencia de cada uno de ellos. ¿Listo? La función de la tabla de valoración documental, entonces, es la que, como antes lo dije, la que analiza y la que determina el valor que se le va a dar a cada documento, ya sea jurídico, natural, científico,
Entonces básicamente esa es la función. Tenemos que el cuadro normativo para las tablas de valoración documental. Vamos a empezar primero por el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, la cual establece la protección de riquezas culturales y naturales de la nación. Seguimos con el Archivo General de la Nación, el cual es la autoridad máxima que rige los lineamientos, que da la normativa para la debida gestión de los documentos. Entonces tenemos el decreto 1085 del 2015 que habla y reglamenta sobre todo lo que es el sector de la cultura. La ley 594 del 2000 nos rige las funciones archivísticas, nos da los lineamientos, los parámetros, también habla de la obligación del Estado para con los archivos públicos y de los derechos que tiene el ciudadano para la consulta de los mismos. El decreto 329 del 2013, donde se crea el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá. La circular 002 del 2002 rige los lineamientos básicos de la organización de los fondos acumulados, específicamente en el artículo 4, donde nos da los lineamientos de cómo debe elaborarse el formato de valoración documental. Para la elaboración de la tabla de valoración, para cómo hacer la tabla de valoración documental, es necesario contar con un grupo interdisciplinario, ya sean abogados, contadores, administradores, historiadores, ¿sí? Nunca se va a hacer únicamente con el profesional de ciencias de la información, siempre se debe tener en cuenta otros grupos interdisciplinarios para tener otra visión, otros conceptos, otras opiniones. ¿Listo? Entonces, para la elaboración de esta tabla se inicia con la compilación de la información de la historia de la entidad, de la empresa, ya sea pública o sea privada. Entonces, es conocer cómo se produjo, quién la produjo, con qué documentos se iniciaron, es identificarla y hacerle el análisis de la historia de sus inicios de esa entidad. También debemos tener en claro el inventario documental para saber con qué documentos se cuentan. ¿Listo? Entonces también se tiene en cuenta el cuadro orgánico funcional que permite conocer la estructura y el desarrollo, los cambios que se le han hecho a esta entidad para saber cómo ha cambiado, ¿sí? Entonces, digamos, al inicio determinada área producía estos documentos y resulta que hubo un cambio y ya esa área no los produce, sino ya son otros. Entonces también por eso es muy importante. Otra fase muy importante es tener en cuenta la clasificación, el cuadro de clasificación documental, ya que, como lo dije anteriormente, el cuadro es el que nos ayuda a clasificar, a separar, a agrupar los documentos de acuerdo a las entidades que lo produjeron. Entonces es muy importante, ya que así vamos a tener en claro qué documentos son a los que les vamos a dar el valor. También tenemos en cuenta las fichas de valoración documental, que se debe tener en cuenta los valores primarios y secundarios para así asignar el tiempo de permanencia y de disposición final. Ya para armar o ya para hacer la propuesta
de estas tablas de valoración documental se debe tener en claro que el formato lo establece el Archivo General de la Nación. Y el formato debe contener el nombre de la entidad, la unidad administrativa, la serie o asunto a los cuales se les va a asignar el tiempo de permanencia. El código se le asigna, va a ser el mismo orden jerárquico de las dependencias y va a estar ordenado alfabéticamente por series. Como resultado de esta elaboración del cuadro de valoración documental, tenemos la retención, el tiempo de retención de los documentos en el archivo central y la disposición final de los mismos. Para la aprobación se debe presentar frente al Comité de Archivo Interno y al Comité de Gestión y Desempeño, ya que ellos tienen la tarea de revisarlas y hacerles la evaluación. Después de esto y una vez ya aprobada la tabla de valoración, se debe documentar por medio de un acta, ¿sí? Para después presentarla al Consejo Distrital de Archivo, del cual se debe presentar. Se debe tener en cuenta que se puede presentar 30 días hábiles después de la aprobación del comité interno. Entonces se tienen 30 días hábiles para presentarlas al Archivo General de la Nación. La evaluación de las tablas de valoración documental la hacen los órganos competentes, que son los consejos departamentales distritales del archivo. Para aplicar las tablas de valoración documental se deben elaborar inventarios con los documentos a los cuales se les asignó conservación total. Entonces se debe documentar mediante el inventario de qué documentos son los que van a permanecer históricamente. Los documentos que se clasificaron, se designaron para selección, entonces se debe sacar una muestra y el resto de documentos se debe también inventariar para posteriormente eliminar. Y ya los documentos para eliminar, entonces se deben respaldar, o sea, se pueden eliminar los documentos únicamente con un respaldo de disposición legal. Y se debe también además hacer un acta de eliminación especificando qué es lo que se va a eliminar. Debe estar claro con descripción, fechas, medios de conservación, etcétera, que sea muy clara el acta de eliminación. La propuesta entonces debe sustentarse frente al Archivo General de la Nación, debe estar debidamente sustentable y se debe entregar con la estructura reconstruida u organigrama de la entidad de la cual le estamos levantando la tabla de valoración documental, el cuadro o esquema que muestre la evolución de esta institución, lo que dije anteriormente, qué cambios ha tenido, cómo está organizado. También se debe presentar junto con los cuadros de clasificación documental de cada etapa. Entonces, cada cambio que se hace, cada cambio debe tener su cuadro de clasificación documental y esos documentos son los que se deben entregar. También se deben entregar las fotocopias de los documentos que respalden, que sustenten la creación de esta entidad, ya sean decretos, leyes, bueno, etc. También debe ir con el listado de normas internas y externas que sustenten el hecho de la elaboración de esta tabla de valoración documental, valga la redundancia. Y también se debe presentar con el acta del comité del archivo interno, del comité de archivo interno que ya vaya debidamente aprobado. Bueno, entonces para hacer como el resumen
debe, entonces la tabla de valoración documental nos va a dar los lineamientos, los valores de esos documentos. Entonces se va a elaborar mediante el cuadro de clasificación documental, conociendo los inventarios, conociendo la historia, los organigramas, cómo ha evolucionado esta entidad. Entonces se debe elaborar ese cuadro, se debe presentar al comité, primero al comité de archivo interno de la entidad. Ellos entonces lo van a revisar, le van a dar una evaluación, van a dar el visto bueno. Después de ser aprobadas por el comité interno, entonces se va a tener 30 días hábiles para presentarlas a la Acción General de la Nación. Entonces estos se van a presentar junto con unos documentos, entre ellos el cuadro de clasificación documental, el organigrama, el acta del comité que sí lo aprobó, para que entonces se evalúe y sea también aprobado. Entonces espero pues que haya sido de su entendimiento, que tengan un feliz día y hasta una próxima.